primera emisión de Noticiete. Por supuesto, agradeciendo siempre su preferencia para estar bien informado con el mejor equipo periodístico. Vamos a iniciar, tenemos mucha información de todo lo que ha acontecido en las últimas horas. Por supuesto que saludo también a mi compañero Axel Cardona. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicky Castillo? Iniciamos rápidamente con la información. Tenemos detalles de todas las disposiciones que entrarán en vigencia a partir de este 1 de octubre. Toda la descripción, la contextualización para que usted pueda apreciar de mejor manera estos cambios. Por supuesto, todos apegados al tablero de alertas. Y desde luego tendremos lo más destacado del debate presidencial entre Trump y Biden. La nación para el próximo año, ya que los ministerios de la Defensa y Relaciones Exteriores solicitaron que se aumente el presupuesto en ambas carteras para poder ejecutar varios de los planes que se tienen. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República continúa el análisis del anteproyecto de presupuesto, que es de 99.700 millones de quetzales para el próximo año. Esta cifra podría cambiar, ya que algunos ministerios han solicitado un incremento a la asignación para ejecución de proyectos. En la reunión de este martes, el Ministerio de Defensa solicitó un incremento de 615 millones de quetzales más para la recuperación de capacidades de movilidad y unidades contra el crimen organizado transnacional. ¿Con qué objeto vamos a hacer estamos requiriendo este aumento? Es para la recuperación de capacidades de movilidad aéreas, terrestres y marítimas, también para el equipamiento de las unidades militares que están empeñadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional, y además de eso, también el aumento de 1.500 elementos en las diferentes unidades militares de diferentes grados, no solo soldados, sino también especialistas y oficiales, para que puedan darle cobertura a las necesidades crecientes que tiene el Estado de Guatemala con relación a la defensa. La asignación presupuestaria del MINDEF para el otro año es de 2.630 millones de quetzales. De aprobarse el incremento, la cifra se eleva a 3.245 millones. Otra de las carteras que presentó la solicitud de incremento fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso para cubrir puestos en consulados y nuevas tecnologías. De los 601 millones que el Ministerio de Finanzas Públicas proyectó para el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros estamos pidiendo un incremento de 83 millones para poder terminar de cubrir todos los puestos que tenemos en los consulados para la atención y servicio de los connacionales, para incremento en nuevas tecnologías y modernización de los sistemas tecnológicos y equipo de atención, y para también incrementar nuestras redes de consejeros comerciales en el mundo para poder generar mayor atracción de comercio, inversión y turismo. El MINEX ha priorizado en el presupuesto los ejes de atención y servicio connacionales en el extranjero a través de la red consular y el incremento de comercio, inversión y turismo a través de consejeros internacionales. Bueno, ahora hablemos de la sesión ordinaria del Congreso de la República. 79 diputados se hicieron presentes al Palacio Legislativo para poder conocer la agenda. Se hicieron presentes al Palacio para la sesión ordinaria programada, sin embargo, la sesión fue suspendida por falta de quórum 2 horas después. La agenda parlamentaria incluía la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, y la discusión en el primer debate de los dictámenes y proyectos de ley para el fomento del trabajo marino mercante y las reformas al Código Procesal Penal, además de la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados fueron convocados para el jueves a las 10 de la mañana. Bueno, y pasando a otra información, en el caso Sicavisa, la expresidenta del organismo judicial, Beatriz Ofelia de León, aceptará ante un tribunal que amenazó a la ex trabajadora doméstica Olga Petrona Say Velázquez. Este 30 de septiembre, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C tienen previsto iniciar el juicio de la expresidenta del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, y del investigador privado Óscar Celada Cuevas. Después de 9 años y 3 meses, se iniciará un juicio por la desaparición de Cristina Sicavisa en julio del 2011. La Fiscalía, a cargo del proceso Sicavisa, pidió que Beatriz Ofelia de León sea beneficiada con un criterio de oportunidad. Esa solicitud se resolverá previo a que el tribunal dé por iniciado el debate oral y público. Un criterio de oportunidad es una alternativa judicial para finalizar un proceso
Uno de los requisitos es que la persona procesada acepte haber cometido un hecho en contra de la ley, explicó el abogado penalista Nelson Samayoa. Por ejemplo, no puede cometer falta o delito durante 1 o 2 años, ¿verdad? Que es lo que es la pena tanto mínima o máxima del criterio de oportunidad, de que se debe de hacer una donación o donativo a alguna casa de beneficencia, Cabecita de Algodón, San Vicente de Paúl, etcétera. Pero en sí, en resumen, eso es lo que podríamos nosotros catalogar como un criterio de oportunidad, y como precisamente pues usted también lo comentaba, también debe haber una aceptación de parte del sindicato. Si los jueces aceptan y resuelven un criterio de oportunidad a favor de Beatriz Ofelia de León, el único que enfrentará un juicio por la desaparición y supuesta muerte de Cristina Sicavisa será el investigador privado Óscar Celada Cuevas. Según la investigación en contra de Celada, cometió para conocer el salario mínimo para el próximo año, 2021. Y pues las discusiones estarán siempre enmarcadas dentro del marco de la pandemia, ¿verdad? Entonces será un gran elemento a tener en cuenta ahora que abonará la discusión. Sobre eso, pues yo esperaría que una vez empiecen a reunirse, podamos tener más respuestas. Pero ya hay unas propuestas. Entiendo que el sector empleador propone que no haya aumento bajo el argumento de la pandemia, y el sector trabajador propone que sí haya un aumento a raíz de que no ha habido aumentos en los últimos años, antes de que incluso ocurriera el tema de la pandemia. Entonces será la Comisión Nacional de Salario la que estudie estos elementos y agregue otros provenientes del INE, del Banco de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y finalmente nos lo estén trasladando a nosotros para poder hacer el análisis. A nosotros me refiero al despacho ministerial, para poder hacer el análisis y trasladarle una opinión al presidente, quien es finalmente el que tiene que determinar este aspecto, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. El sector no agrícola, de exportación y de maquila define que no es momento de aumentar el salario mínimo, mientras que el sector trabajador considera que la economía de los guatemaltecos se ha visto golpeada por la pandemia, por lo que es prudente que se tenga una paga diaria de 135 quetzales. Bueno, y por medio de una iniciativa de ley, los diputados del Congreso de la República buscan crear un incentivo fiscal para propiciar la contratación de personas mayores de 50 años de edad. La iniciativa de ley 5837 propone crear un incentivo fiscal como un descuento al impuesto sobre la renta ISR para patronos o personas individuales que otorguen una oportunidad de empleo a personas que sobrepasen los 50 años de edad. El descuento sería del 20% sobre la tasa vigente del ISR para quienes integran entre el 15 y 25% de su planilla a personas mayores de 50 años. Don Saúl Quiñones es una persona de la tercera edad quien señala ser topógrafo, pero desde hace varios años no cuenta con una oportunidad de empleo. Los patronos que integren en más de un 25% de personas mayores de 50 años en la planilla tendrán un descuento del 30% en el impuesto sobre la renta. La aplicación del incentivo fiscal será automática. De aprobarse la iniciativa, la SAT y el ICS establecerán los mecanismos digitales para la aplicación de las exenciones de esta ley. Ahora hablemos del pago del impuesto de circulación, porque una cantidad bastante grande de vehículos serán inhabilitados a partir del 3 de noviembre. Esto porque se han tardado en cancelar el impuesto de circulación. En total son 79.870 vehículos que podrían quedar inactivos para circular, pues se encuentran en mora del pago del impuesto de circulación de los años 2018, 2019 y de no cumplir el 31 de octubre se sumaría este año, por lo que se inactivarían de oficio, según lo establece el decreto 7094, artículo 11. Para reactivar el vehículo, el propietario del automotor deberá pagar el monto del impuesto de circulación de vehículos de los años vencidos, incluyendo la mora e intereses. Al hacerlo, el automotor se activará inmediatamente. Del 1 de enero al 26 de septiembre, el 54% de vehículos tiene el reporte de pago del impuesto de un parque vehicular de 4 millones. A la fecha, la SAT lleva recaudados 534.2 millones de quetzales de una meta de poco más de 900 millones. Asimismo, recuerdan a los contribuyentes que luego de la ampliación de la fecha que fue aprobada por el Congreso el último día para pagar
Asimismo, recuerdan a los contribuyentes que luego de la ampliación de la fecha que fue aprobada por el Congreso, el último día para pagar el impuesto sin multas, interés. El COE municipal determina el cierre parcial del municipio por una semana, comprendidas las fechas del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre. La acción que nosotros hemos tomado de cerrar de una manera parcial, hemos acordado cerrar por una semana debido al aumento de casos que se están dando acá, específicamente en Concepción Tutuapa, según el reporte del Ministerio de Salud, que nosotros siempre nos reunimos constantemente para ver la situación. Durante los meses de marzo y agosto, los casos registrados en el municipio se mantuvieron entre 20 a 25 de promedio, pero en este mes de septiembre se aceleró el repunte de casos hasta doblar la cantidad, por lo que ha alarmado a la población, ya que ha pasado en color rojo en el semáforo de la pandemia, indicó el concejal primero Hugo Vázquez Jacobo. Lamentablemente en las últimas semanas se ha incrementado el número de casos. Al día de hoy, pues el municipio cuenta con 51 casos positivos de coronavirus. Dentro de esos casos positivos de coronavirus tenemos activos en este momento, tenemos 25 casos. Se cierran los mercados y negocios de tipo segunda necesidad. Los locales comerciales y transporte urbano quedan suspendidos. Actualmente se han registrado 51 casos de COVID-19, 25 son activos, 23 personas recuperadas y 3 fallecidas. Culminó informando Selvin Marroquín del CAP del referido municipio. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Bueno, era parte de la información que nos traslada Joel Navarro en relación a estas acciones por parte de las autoridades municipales, quienes estarán trabajando después del 1 de octubre también en relación al paso del cambio del tablero de alertas. De acuerdo a estas indicaciones de las alertas, así serán las restricciones y por supuesto también, recuerde, el uso de la mascarilla. Gusto llegar hasta sus hogares. Tenemos importante información para toda la población guatemalteca. Por favor, preste atención porque a continuación le daremos a conocer algunos detalles del acuerdo gubernativo 150-2020 que ha publicado el organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde pues vale la pena recalcar algunos de los puntos que están dentro del mismo. Por favor, preste mucha atención a lo que le daremos a conocer acerca de medidas sanitarias, la responsabilidad colectiva y personal, ya que todos los habitantes de la República deben asumir su máxima responsabilidad y colaboración en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de salud pública, en especial en la actual situación provocada por la epidemia de COVID-19, siendo necesario que cumplan las medidas sanitarias obligatorias siguientes. Uso universal y adecuado de la mascarilla. Se exceptúan los niños menores de 2 años y las personas que por su condición médica cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de salud. Distanciamiento social o físico mínimo de 1.5 metros de distancia. Higiene de manos con agua y jabón o gel con alcohol con al menos el 60% de concentración. Las medidas sanitarias descritas se deberán cumplir conforme al Acuerdo Gubernativo 79-2020 y acuerdos ministeriales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social número 146-2020 y 229-2020. En el artículo 4 es importante que también evaluemos esto, ya que nos indican que el horario de actividades en el sector público se regula por el plazo de 3 meses, que el horario oficial de jornada única de trabajo normado en el artículo 79 del reglamento de la Ley de Servicio Civil estará comprendida de 7 a 15 horas para todas las dependencias del organismo ejecutivo, con excepción de los servicios públicos esenciales o funciones que por su propia naturaleza deban prestarse en cualquier horario. La autoridad superior de cada entidad pública o el funcionario público que designe deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias. En caso de ser necesario, cuando la naturaleza del puesto y la situación lo justifique, permitirá en este caso, alternancia de locomoción
y también circulación del personal a su cargo con relación a su jornada de trabajo, en especial para evitar la concentración de personas previo dictamen de la Dirección, Departamento o Unidad de Recursos Humanos. En el artículo 5 nos dan a conocer las modalidades de la prestación de servicio personal. En todos los casos del sector público y privado se recomienda permitir y propiciar el teletrabajo o trabajo desde casa, proporcionando los elementos necesarios para su desarrollo. En el caso de la administración pública, las autoridades responsables y de recursos humanos deberán contar con circulares, instrucciones, manuales de procedimientos o informes que determinen el cumplimiento de los derechos y obligaciones en la prestación de los servicios por vía telemática o remota de esta modalidad laboral. En el artículo 6 nos dan a conocer las dependencias del organismo ejecutivo. Cada una de los ministerios del Estado, en el marco de la función y servicios públicos, deberán emitir las normas que permitan el desarrollo de las presentes disposiciones reglamentarias en coordinación con las entidades descentralizadas y autónomas que correspondan a su competencia administrativa. Vamos también a compartirle a usted el artículo 7, muy importante porque nos habla de las actividades de asociación por finalidades de cumplimiento legal. En las reuniones de los miembros de sociedades, asociaciones, fundaciones, consorcios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, organizaciones de trabajadores, estamos hablando de sindicatos, grupos, también comités, pues las personas jurídicas legalmente constituidas o de los sujetos con el ánimo de constituirlas para celebrar asambleas, juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, cumplimiento de sus obligaciones y funcionamiento de estas. Ahora es importante que la vigencia de estas disposiciones, el presente acuerdo gubernativo empezará a regir a partir del 1 de octubre de 2020, debiendo ser publicado en el Diario de Centroamérica. O sea, estamos hablando, señoras y señores, que estas vigencias empiezan a partir de mañana 1 de octubre. Esto es importantísimo porque estas son las nuevas disposiciones por el organismo ejecutivo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este es el acuerdo gubernativo. De bebidas alcohólicas o ley seca, como se le conoce, y esto tiene que ver mucho tanto con los establecimientos como también con los consumidores. Presta atención a lo siguiente, y es que también se ha reformado esto, y le vamos a conocer acá a través del Diario Oficial la prohibición en establecimientos de 21 horas a 6 de la mañana. El incumplimiento de parte de los establecimientos tiene como multa 100.000 quetzales y para el consumidor 5.000 quetzales, y se lo detallo de la siguiente manera. Según el artículo 1 de las reformas a las disposiciones reglamentarias del expendio y consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, dice lo siguiente. Artículo 1. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o desestilizadas de lunes a domingo de las 21 horas del día, que concluye a las 6 horas del día siguiente, en los establecimientos comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza, incluyendo discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, expendio de dichas bebidas, hoteles o pensiones, así como supermercados, automercados, abarroterías, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales similares. Los establecimientos que se refiere en este artículo podrán permanecer abiertos durante las horas que estuviesen autorizados para ello por la autoridad competente y siempre que no infrinjan de ninguna forma el presente acuerdo gubernativo. Los propietarios, representantes legales, gerentes, encargados o empleados de los establecimientos comerciales anteriormente indicados serán solidariamente responsables del incumplimiento de la presente reglamentación. El incumplimiento de esta disposición será sancionada con multa de 100.000 quetzales y dará lugar al inicio del expediente por la cancelación de la patente, licencia o permiso otorgado a la persona individual o jurídica propietaria del establecimiento. Esto sin perjuicio de las acciones penales que corresponden conforme a otras leyes. A las personas individuales que incumplan esta disposición por alguna razón o su actividad económica o trabajo,
o que los horarios mencionados se encuentren consumiendo cualquiera de las bebidas de este caso, los establecimientos anteriormente indicados impondrán una multa de 5.000 quetzales sin perjuicio a las acciones penales que correspondan conforme a estas leyes. Se explica la aplicación del horario establecido en el presente artículo durante las fechas de celebración de fiestas navideñas y fin de año, días 24, 25, 30 y 31 de diciembre y 1 de enero de cada año. Ahora bien, el artículo 2 indica que se prohíbe a cualquier hora ingerir bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas en las vías públicas, así como en aquellas áreas adyacentes a los establecimientos comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza, incluyendo discotecas, restaurantes, comedores, tiendas de conveniencia de los expendios de combustible o, en general, en los lugares que se están a exponerse. A quienes incumplan a este artículo se les ejecutará las disposiciones contenidas en el libro tercero del Código Penal. Así que para la siguiente fecha, a partir de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, iniciará la ley seca. Antes, usted podrá comprar, beber, consumir. Vamos a corte, regresamos. Información de una depresión tropical. Presta atención sobre el centro-oeste del Mar Caribe. Podría convertirse, escuche, en una depresión tropical durante el fin de semana. Y esta onda tropical genera pues, una depresión que podría estar afectando parte del norte de Guatemala. Y es que esta ha sido monitoreada durante los últimos días y ha agarrado fuerza y podría convertirse durante el sábado y domingo en una depresión tropical, mientras se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste sobre el Mar Caribe y continúa siendo monitoreado por parte del Centro de Huracanes Internacionales para obtener la última perspectiva del clima tropical. Y es que esto se ha generado pues, sorpresivamente después de un ciclón de tormentas en el Atlántico, lo cual provocó pues, bastantes estragos en varias áreas del Caribe, de La Habana, también estamos hablando de Haití y las costas de Miami, Estados Unidos. Pero ahora esta depresión tropical que podría convertirse el fin de semana podría afectar parte del norte del Mar Caribe y afectar parte de las áreas de Petén, Izabal, Puerto Barrios y las Verapaces en Guatemala, así como también el Golfo de México. Se estará monitoreando constantemente para poderle dar a usted a conocer detalles de cuál es la evolución, el avance y la trayectoria de esta onda tropical que podría convertirse, si así lo beneficia el clima, en una tormenta tropical. Municipales y de gobierno instalaron una mesa de diálogo para encontrar una solución a la falta de certeza jurídica en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, fundado sobre propiedad privada. Una de las soluciones para darle certeza jurídica al municipio de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz es darle un resarcimiento al dueño de la finca en donde se encuentran asentadas 15 caballerías del casco urbano. Los documentos que constan en la comisión y de los cuales nos ha tomado también una buena participación de parte del señor alcalde, hacen mención de que por ser una propiedad privada hay una resolución que dice literalmente que se debe de resarcir al propietario. Y eso es lo que se ha venido negociando desde hace muchos años. El monto del resarcimiento debe establecerse por medio de un avalúo y al momento de que se le entregue al dueño, los terrenos pasarán a manos del Estado. Por supuesto, en el momento en que el Estado nos haga ese resarcimiento justo y razonable, tampoco estamos pidiendo cosas exageradas, estamos pidiendo lo que la tierra realmente vale. En ese momento nosotros daremos el traslado, el traspaso, la enajenación correspondiente a favor del Estado, o según las instituciones decidan a quién debemos de darle la propiedad, para que a su vez esta institución, que podría ser la misma alcaldía, podría ser, no sé, alguna institución del Estado, que le dé entonces a cada uno de los vecinos de Fray Bartolomé de las Casas su derecho o su título de propiedad como tal. Desde el año 2013 no se han ejecutado proyectos por parte de la municipalidad debido a la falta de certeza jurídica del lugar, pues anteriormente construían presentando declaraciones juradas. Puedo mencionar, en el casco urbano nosotros podemos necesitar, por ejemplo, la construcción de un parque
que lo anhelamos como no tiene idea. Sabemos de que un parque en un municipio pues es la sala de nuestra casa, ¿verdad? Y ustedes llegan a Fray Bartolomé de las Casas, ustedes no le encuentran ningún atractivo, porque lamentablemente no podemos invertir en eso. Estamos con el deseo de querer construir un mercado de 2 niveles para quitar el desorden que tenemos en el mercado actual. Queremos construir pavimentaciones, queremos construir una serie de proyectos, queremos construir escuelas. En el año 1999, una sala favoreció al dueño de la finca. Las autoridades se reunirán en 6 ocasiones más para continuar con las negociaciones. El municipio de Fray Bartolomé de las Casas se fundó en 1980. Bueno, en relación siempre a este tema, el diputado Jorge García Silva, integrante de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, también se refirió a este tema, considerando que la mejor vía para resolver la situación del municipio de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz es asentando la propiedad privada. De una u otra manera el gobierno central va a solventar este tema para darle certeza a todos los vecinos de Fray Bartolomé de las Casas. Es irracional pensar que ahorita un propietario va a venir y decir, y todo es mío, ¿verdad? Yo lo que creo y lo que está en su derecho es de vender al Estado pues esa porción de tierra, esas 15 caballerías, para que se mantenga la tranquilidad y se les dé la certeza jurídica que necesitan todos los vecinos. Yo no he tenido a la vista los documentos, pero la lógica me dice que esa es la manera de proceder más adecuada. Ya no estamos en el tiempo de la edad de piedra, donde todo va a ser a quemar cosas e ir a hacer invasiones y ese tipo de manifestaciones que solo destruyen, sino que... Abordó diversos temas y entre ellos el descenso de muertes a causa del COVID-19 en nuestro país y también la capacidad hospitalaria y médica desde el inicio de la pandemia hasta esta fecha. Llevamos 12 semanas de forma consecutiva de que los casos han caído. Las muertes han bajado dramáticamente, gracias a Dios. El día de ayer, por ejemplo, solo tuvimos que lamentar el deceso de 4 personas, un número ya muy bajo y la tendencia es a la baja. Hace 6 meses que arrancamos con esto, no había suficientes camas COVID en los hospitales, no teníamos suficientes hospitales. Había un solo laboratorio para pruebas, hoy hay 19 laboratorios, hay 5 hospitales nuevos. Hay centros de atención permanente de salud que fueron construidos en gobiernos anteriores y que quedaron abandonados, que los estamos levantando, equipando y poniéndolos para atender a la gente. Estamos haciendo pruebas serológicas en la gran cantidad de los centros de salud del país. Pero además de eso, tenemos laboratorios móviles, 2 por el momento, y esperamos que con las acciones del centro de gobierno nos ayuden a conseguir 2 más. Podamos tener 4 laboratorios móviles para llegar hacia los lugares más recónditos del país. Hoy podemos enfrentar la epidemia de una mejor manera que hace 6 meses, donde una enfermedad era desconocida, donde nuestros médicos no teníamos información de cómo era el comportamiento. Hoy tenemos información, hoy tenemos medicamentos, hoy tenemos equipo, hoy tenemos gente preparada y en lo público y en lo privado. Los médicos han hecho un excelente trabajo. Los técnicos respiratorios se han tenido que triplicar en sus actuaciones para poder cubrirle y ayudar a que los pulmones de las personas sanen. Las enfermeras, todo el personal de salud ha estado trabajando. Estamos preparados y creemos que es el momento de liberar el estado de calamidad. Tenemos índices de ocupación en los hospitales COVID por debajo del 35%, o sea, hay 65% de camas COVID disponibles. No hay por el momento, ninguna señal de una nueva oleada, como le llaman en otros países. Yo no creo que las oleadas se den más que por consecuencia de que los seres humanos nos relajemos y nos descuidemos. Hoy tenemos, por ejemplo, 46,000 dosis de dexametasona inyectada para poder atender a 8,000 pacientes que pudieran tener problemas pulmonares, dosis que no teníamos antes y que ahí están. Hoy estamos más preparados con equipo, estamos más preparados con gente, estamos más preparados con camas, pero sobre todo estamos más preparados con conocimiento. Nuestros médicos están en conferencias con médicos en otros lugares
y están todos a la orden de lo más reciente en los tratamientos y es lo que estamos atendiendo. Yo creo que por eso se deja la baja que tenemos, aparte de la conciencia de la gente. Pero es un llamado a la conciencia. La calamidad no va a ser en un decreto. La calamidad puede ser en la actitud de las personas si no nos cuidamos. Bueno, ahora hablemos de las restricciones y el semáforo de alertas que sigue vigente específicamente y dieron a conocer los cambios a las restricciones para evitar contagios de COVID-19 en nuestro país por parte de las autoridades. En cuanto a las restricciones por semáforo, se mantienen los mismos estándares de medición de habitantes positivos por municipio para ubicarle un color y de ahí conocer lo que sí se puede o no realizar. En cuanto al uso de la mascarilla, es universal y obligatorio, lo que quiere decir que todas las personas y en todo momento deberán portar de manera correcta la mascarilla en cualquier circunstancia fuera de su casa. Todos los establecimientos están obligados a proporcionar alcohol en gel a todos sus visitantes, tomar la temperatura y mantener una limpieza y desinfección constante de las instalaciones, el distanciamiento social y no compartir platos o vasos hasta después de haber sido desinfectados. También se recomienda tener horarios especiales para personas de alto riesgo y a la ciudadanía que si en algún lugar no se respetan estas normas, eviten utilizarlas y denuncien para que se haga una revisión de las instalaciones y sus medidas. Guatemala se reactiva, pero la responsabilidad sigue siendo individual y familiar. Además, con el fin de proteger y garantizar la salud de los guatemaltecos, fue creado el Acuerdo Gubernativo 150-2020, el cual contiene disposiciones y reformas. Las principales disposiciones del documento son las siguientes. Horario de actividades en el sector público, el cual se regula por un plazo de 3 meses, con un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde para todas las dependencias del organismo ejecutivo, a excepción de los servicios públicos esenciales. Modalidades de la prestación del servicio personal. En todos los casos del sector público y privado, se recomienda el teletrabajo, proporcionando todos los elementos necesarios para su desarrollo. En el caso de reuniones de miembros de sociedad como COCODES, fundaciones, cooperativas y otros con finalidades de cumplimiento legal, podrán realizarse siempre y cuando respeten las disposiciones para evitar contagios de COVID-19. Dichas disposiciones entrarán en vigencia el 1 de octubre del presente año. Bueno, y continuando con más información, vamos rápidamente a conocer detalles. El presidente de la República dio a conocer pormenores de las nuevas disposiciones vigentes del país. Las últimas 4 semanas, el equipo de gobierno ha estado trabajando en cómo regular la actividad pública y privada en la pandemia sin tener que seguir con el estado de calamidad. Y se ha logrado hacer unas mesas de trabajo que duraron, como le digo, casi 4 semanas para poder llegar a tener al día de hoy un producto final basado en el artículo 195 de la Constitución y además en lo que establece el artículo 16 de la Ley del Orden Público. Invité o convoqué a un Consejo de Estado, un Consejo de Ministros. 2 acuerdos gubernativos que van a regular todo lo que tiene que ver con los semáforos, con las alertas, que se unen a un acuerdo ministerial de salud pública para que le pueda, basado en lo que es el Código de Salud, seguir permitiendo el control de la epidemia. Según el Acuerdo Gubernativo 151-2020, las reformas a las disposiciones reglamentarias para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas son las siguientes. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a domingo de las 21 horas a 6 de la mañana del día siguiente, en los establecimientos comerciales abiertos al público, en cualquiera que sea su categoría, incluyendo discotecas, bares, hoteles, supermercados, entre otros más. El incumplimiento de la disposición para establecimientos será sancionada con una multa de 100,000 quetzales y el inicio del expediente para la cancelación de patente, licencia o permiso. Para personas individuales, la sanción será una multa de 5,000 quetzales. Se exceptúa la aplicación del horario establecido en el presente artículo durante las fechas de celebración de fiestas navideñas y de fin de año, los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de cada año. Dichas medidas cobrarán vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial.
y se tendrán operativos muy intensos de policía, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, con invitación y participación al Ministerio Público para que podamos ver que efectivamente se cumpla con esa ley seca. Va a quedar ya sin restricción el movimiento de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Estos acuerdos seguirán inmediatamente. Acuerdo ministerial número 2762-2020 que ha emitido el Ministerio de Educación. Esto es muy importante que la población lo tenga en cuenta, dentro del cual vamos a resaltar algunos puntos específicos. Por ejemplo, hablemos del artículo 3 que menciona la evaluación y promoción de los estudiantes. Pues en este caso le voy a iniciar con el artículo 2, disculpen, es el artículo 2, importantísimo que tome en cuenta el calendario escolar. Pues para la finalización del ciclo escolar 2020 se deberá tomar en cuenta el calendario emitido por el Ministerio de Educación a través del acuerdo ministerial número 3831-2019, reformado por el acuerdo ministerial número 2689-2020. El calendario escolar 2021 se emitirá conforme al sistema de alerta sanitaria para la emergencia COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahora, pues sí, es importante mencionarle el artículo 3 sobre la evaluación y promoción de los estudiantes. Aquí menciona el Ministerio de Educación, por medio del acuerdo ministerial número 2690-2020, emitió las normas que autorizan el proceso de evaluación, registro, promoción y certificación de los aprendizajes para el ciclo escolar 2020 del Sistema Educativo Nacional. En el artículo 4, sobre el modelo híbrido o mixto. El modelo híbrido o mixto se refiere a una forma de entrega educativa que combina el aprendizaje en el aula y en casa, con el propósito que todos los estudiantes puedan continuar con el proceso educativo de forma segura en los diferentes niveles del sistema educativo nacional. Para su implementación se aplicarán estrategias didácticas y recursos educativos pertinentes al contexto que promuevan aprendizajes significativos con la participación de la comunidad educativa. Esto es importantísimo tomar en cuenta. Vamos a compartir con ustedes también el artículo 9, en donde menciona protocolos para el retorno al centro educativo. Importante, ya que el Ministerio de Educación emitirá los protocolos en materia de higiene y seguridad que serán utilizados para garantizar el retorno seguro a clases presenciales en el ciclo escolar 2021, con el propósito de contar con un marco general de acción para preservar la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, se considerará la situación en que se encuentren los servicios básicos de los centros educativos. Y hablemos acerca de la vigencia, ya que el presente acuerdo empieza a regir el día de su publicación en el Diario de Centroamérica. Importante información que le estamos brindando, actualización acerca de este acuerdo ministerial. A poco ir tomando esta nueva normalidad. Entre los cambios anunciados destaca la reanudación de actividades deportivas y también culturales, tal como se detalla en la siguiente nota. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó esta mañana en el Diario de Centroamérica el nuevo acuerdo ministerial número 229-2020, el cual deroga el acuerdo 187-2020 y el 215-2020 que contenían las anteriores normas. A partir de ahora, en cuanto a las disposiciones en hotelería y turismo, los hoteles en alerta roja podrán organizar eventos, pero las personas no podrán pasar de 10 metros de distancia entre ellas, y se recomienda a quienes estén en edad de riesgo no asistir. Con alerta anaranjada, las mismas disposiciones, pero la distancia se reduce a 6 metros, y se permite agrupar a personas en mesas, pero no puede superar la cantidad de 10 máximo. Con alerta amarilla igual a la anterior, pero con 4 metros de distanciamiento entre mesas y con alerta verde con 2 metros de distanciamiento. En cuanto al transporte de turismo, funcionará exactamente igual al transporte público.
En cuanto a parques nacionales y sitios arqueológicos, se mantendrán ingresos por grupos en alerta roja de un máximo de 10 personas y aforos restringidos con el sistema de distanciamiento grupal de 10 metros. Con alerta anaranjada, igual, pero el distanciamiento entre grupos será de 4 metros y los grupos podrán llegar a ser hasta de 10 personas. En alerta amarilla, los grupos pueden ser de hasta 15 personas y con distanciamiento grupal de 4 metros. En alerta verde, los grupos pueden ser de hasta 20 personas y con distanciamiento de 2.5 metros entre grupos. Este mismo sistema funcionará también para parques públicos. En cuanto a bares y centros de diversión nocturna, los distanciamientos en alerta roja serán de 10 metros entre grupos, los cuales no pueden pasar de 5 personas. En alerta anaranjada será un distanciamiento entre grupos de 6 metros y no mayor a grupos de 5 personas. En alerta amarilla el distanciamiento será de 4 metros y se aceptará un máximo de 10 personas por grupo. Así como en alerta verde, la distancia entre grupos es de 4 metros y grupos de hasta 10 personas máximo. Las piscinas públicas podrán abrir. En alerta roja, no para recreación, solo para práctica deportiva individual y grupos de aprendizaje de natación con un máximo de 5 personas. Con alerta anaranjada, un máximo de grupos de 5 personas si es recreativo o deportivo. Si está en alerta amarilla, serán grupos menores de 10 personas simultáneamente. Para deportes o aprendizaje también hay grupos no mayores de 10 personas y con horarios especiales para personas de alto riesgo. En alerta verde, abiertas al público solo con horarios especiales para personas de alto riesgo. En cuanto a cines y teatros, en alerta roja, evitar aglomeraciones, no superando la cifra de 10 personas por función. Venta de entradas en línea y no se permiten las ventas en fila. Se recomienda horarios especiales para personas de alto riesgo. En alerta anaranjada, distanciamiento de 6 metros por persona y un máximo de 15 personas. Taquilla en línea y prohibida las ventas en fila. En alerta amarilla, un máximo de 15 personas y o distanciamiento de 4 metros entre personas y alerta verde, según el aforo, pero con distanciamiento entre personas de 2.5 metros. Se permite la venta en línea con distanciamiento social. En todos los casos, cines y teatros, se recomienda que hayan horarios especiales para personas de alto riesgo. En cuanto a la práctica deportiva, amateur o profesional, así como también las actividades religiosas, se mantienen las normas tal como estaban establecidas. Este acuerdo entra en vigencia a partir de este jueves, 1 de octubre. Bueno, y continuamos con más información. Hablemos del estado de salud del presidente de la República, que también en una conferencia, una entrevista acá a los canales, dio a conocer su estado de salud y sus avances. Tengo 95 de saturación, tengo 92 de pulso. Estoy bien, 96 subió. Yo estoy saturando bien, gracias a Dios. Pues fatiga queda, dolor de cuerpo. Ya los médicos a partir del día de hoy dijeron que ya carga viral ya no tengo suficiente como para poder contagiar y la prueba se va a ir volviendo negativa en los próximos días. Así es que yo espero estar muy pronto otra vez al frente del cañón, ahí en Casa Presidencial, no es de aquí en el despacho de mi casa, sino que en Casa Presidencial pudiendo atender a la gente, pero más que eso, salir al interior del país a impulsar los programas que queremos impulsar para lograr la reactivación económica y la productividad del país. El gabinete de gobierno se reunió ayer por la tarde para conocer los avances y nuevas disposiciones frente a la pandemia y sus efectos en Guatemala. En la reunión de Consejo de Ministros que se realizó en Casa Presidencial, se acordó no prorrogar el estado de calamidad para atender la emergencia que ha generado en el país el coronavirus. La reunión fue presidida de manera virtual por el presidente Alejandro Yamatei junto al vicepresidente Guillermo Castillo. Las nuevas disposiciones regirán a partir del 1 de octubre. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, ratificó que el país está preparado para continuar con la atención de pacientes diagnosticados con coronavirus. Seguiremos trabajando para promover las medidas de protección que la población debe seguir asumiendo. Sabemos que esto es responsabilidad de todos, de empresarios, de gobernadores, de alcaldes. Estamos trabajando todos juntos, pero principalmente de la población. De aquí quiero hacer mención que hemos tenido 4 semanas arduas para trabajar
en equipar los servicios hospitalarios, aumentar el número de camas, también para trabajar y fortalecer la atención primaria en salud. Aquí hemos fortalecido la creación de más CAPS, pero más que todo el fortalecimiento con más camas y el equipo necesario para la atención de los casos leves y moderados en este nivel de atención. El ministro de Economía, Antonio Maluf, se refirió a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones. Habrá un poco más de libertad para los guatemaltecos, pero eso no significa que no guardemos nuestra distancia, como dice ahí, que dejemos de usar la mascarilla. Debemos de mantener lo que hemos hecho estos 6 meses, que lo hemos hecho bien. La economía se empezó a abrir a partir de finales de junio con las disposiciones presidenciales y eso pues ha avanzado. Hemos tenido buenas señales económicas poco a poco. También la confianza del consumidor debe de ser base para que esta reactivación económica se dé. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, dio a conocer las acciones que serán implementadas por esa cartera. Este es el acuerdo ministerial que regula todas el actuar del Ministerio de Educación en el tiempo que viene ya y que resta del ciclo escolar 2020 y que también ya deja marcado la normativa que vamos a asumir en el 2021 con la responsabilidad de la apertura cuando así se considere conveniente de los centros educativos. Tuvimos, por instrucción del señor presidente, estuvimos revisando las economías dentro del Ministerio de Educación y es así como el día de hoy también uno de los productos que hemos entregado al señor presidente es que logramos identificar esas economías que nos alcanza para cubrir 20 días más de alimentación escolar. Y entonces el mes de noviembre los niños van a tener alimentos. Por aparte, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, comentó las acciones que realizará esa cartera a partir del próximo jueves. Entre estas, la coordinación de la supervisión del horario de ley seca. Lo que vamos a hacer ahora es coordinarnos a partir de que ya se abren, digamos, todos los comercios, ya no hay una restricción de movilidad de horario. Entonces es coordinarnos con las autoridades del Ministerio de Gobernación y de Salud para hacer operativos comunes a efecto de ir a supervisar que estén cumpliendo las medidas. Sobre todo lo que tiene que ver con lo que se aprobó hoy, que es el tema de la ley seca, que eso es unos nuevos horarios que deben respetarse para que no se conviertan estos espacios en focos de contagio. Entonces eso es algo, nosotros también como Ministerio de Trabajo vamos a emitir unos acuerdos que estarán saliendo en la brevedad posible para fortalecer todo el sistema de lo que estamos aprobando. Estos van relacionados, uno de ellos, con el tema del programa del adulto mayor, a efecto de que se pueda permitir una exención de la presentación del acta de supervivencia durante el año 2020. El estado de calamidad había sido decretado. En algunos minutos hablamos de un sismo de grandes magnitudes, sensible específicamente a 32 kilómetros de Retalhuleu, el epicentro, también a 47 de Mazatenango y a 70 kilómetros de Quetzaltenango, la distancia de las 3 cabeceras departamentales más cercanas. Este epicentro se da en las costas del Pacífico específicamente y ha tenido ya monitoreo constante por parte de las autoridades para seguir evaluando la situación del mismo. Hay que recordar que estamos ingresando ya a una temporada sísmica, que es lo establecido ya por parte de las autoridades que monitorean constantemente estas situaciones, por lo cual se está evaluando la actividad que se mantiene y hay que recordar que estas situaciones se van a seguir generando ya que nuestro país es altamente sísmico y aparte de ello estamos ingresando a esta temporada, lo cual ya se había anunciado por parte de los pronósticos del INSIBUME para de esta manera también estar atentos a las actividades sísmicas. No hay que alarmarse, por el momento no se han dado a conocer detalles de daños en estructuras ni personas heridas. El temblor fue a las 7:42 minutos, la magnitud fue de 4,6 grados y sensible en Retalhuleu, pero también en Mazatenango y Quetzaltenango con la respectiva diferencia entre los kilómetros de profundidad en el epicentro. Usted tranquilo y esté atento a las disposiciones y también a las disposiciones que cobran vigencia a partir de mañana 1 de octubre. Creemos como sector industrial que esto es una muestra, una respuesta al nivel de responsabilidad que en términos generales la población ha mostrado. Creemos que también se basa en datos técnicos, por lo que entendemos en función a que los índices de contagio han bajado y sobre todo el índice de
de muertes a raíz de la pandemia. Sin embargo, hay que entender y hay que hacer un llamado a la población de que esto es parte de una apertura gradual y ordenada para evitar volver a índices muy altos de contagio y esto nos vuelva a traer nuevamente un cierre del país. Por aparte se pronunciaron en torno a la no solicitud del estado de calamidad y por ende el fin del toque de queda. Sí, hay ciertos sectores que definitivamente van a poder tener un poquito más de flexibilidad en cuanto al trabajo entre el sector industrial y también algunos sectores del sector industrial como restaurantes, por ejemplo, pues puedan tener un poquito más de apertura. Igual creemos que es parte de ese mensaje en función de que en general, habrán algunas excepciones, los guatemaltecos hemos sabido cumplir con las medidas higiénicas, los índices han bajado y creemos que es también una medida de confianza que todos debemos de asumir nuestra parte de responsabilidad para que esta apertura no vaya a generar un incremento mayor de los casos de contagio. También continuamos con esta información, hablemos de los protocolos en los parques públicos. Ya el viceministro de Deportes, Carlos Sandoval, dio a conocer detalles al respecto. Mediante el diario oficial se dieron a conocer las nuevas disposiciones presidenciales la mañana del martes 29 de septiembre, mismas que cobrarán vigencia el próximo 1 de octubre. Entre ellas se describe la reapertura responsable de parques públicos. En la capital se cuenta con 4 de ellos: Parque Eric Barrondo, Campos del Roosevelt, Campo Marte y Parque Gerona, mismos que ya poseen protocolos establecidos para su pronta reapertura. Aquí hablamos desde la sanitización al entrar al parque, la utilización de mascarilla dependiendo de qué deporte se está realizando, la colocación de brazaletes para identificar las áreas específicas para que una persona no se mueva de un área a otra y que definitivamente podamos asignar canchas, podamos asignar espacios para que las personas realicen este deporte. Estamos hablando ya de prácticas que hemos hecho con personas de atletismo, personas que realizan el deporte de correr. Y dentro de ello también hemos realizado varios ensayos con personas del departamento de Guatemala que asisten al Parque Eric Barrondo. Es necesario que al momento de su reapertura, los guatemaltecos realicen una inscripción previa con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en cada parque. La inscripción previa al área específica que van a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de amigos, un grupo de personas que quiere regresar a hacer deporte y quiere utilizar una cancha de básquetbol, lo pueden hacer en grupos menores de 10 personas o un máximo de 10, pero se tienen que anotar previamente para poder colocarle su brazalete al ingresar y saber que esa cancha en específico va a estar utilizada por esas personas durante cierta cantidad de tiempo. Vamos a estar distribuyendo las áreas que tenemos del deporte y por supuesto queremos que las personas regresen de la mejor forma posible y que puedan utilizar sus espacios, que son los espacios del viceministro. De la pandemia por Guatemala. Esta es información que ha dado a conocer el Ministerio de Salud de los datos recabados en las últimas 24 horas. Estamos hablando que de 4.738 pruebas que se han realizado, 778 casos han sido confirmados como nuevos positivos de coronavirus y se lamenta el fallecimiento de 8 personas en las últimas 24 horas. Así es que son 778 nuevos casos en el territorio nacional. Esta es información importante que le estamos brindando porque ahora le vamos a compartir también acerca de los datos ya acumulados según la información oficial del Ministerio de Salud. Pues los casos activos estimados hasta la fecha son 8.244. Los acumulados desde el primer día que se presentó un caso hasta la fecha han sido 91.746, de los cuales 80.256 se han recuperado afortunadamente, pero lamentamos el fallecimiento de 3.246 personas hasta la fecha. Estos son los datos ya, digamos, el resumen de datos acumulados hasta esta fecha. Recordemos que estos son datos que se van actualizando cada 24 horas. Información importante que le estamos brindando, oficial del Ministerio de Salud Pública, sobre el paso de la pandemia.
Ya estamos llegando casi al final de esta primera emisión de Noti7, pero por supuesto que no podíamos dejar de hablar de un acontecimiento. Hoy, post pandemia, se reanuda esa emoción por el fútbol y nuestra selección, pues hoy jugará frente a México y por supuesto que nosotros con todo el apoyo. Definitivamente es un partido amistoso de la selección nacional, ya decía Marini, se tiene la expectativa de que esto sirva como fogueo para las ya actividades premundialistas, pero ya el Azteca está listo para esta noche y Canal 3 por supuesto será también el canal que usted debe de ver a partir de las 7 de la noche la previa y a las 8 de la noche inicia el partido, para que usted conozca cómo será la alineación y desde luego pues hay que recuperar esa emoción del azul y blanco. Hay que recordar que si ahora pues no lo podemos hacer como antes, entre amigos, familiares y grupos, pues con toda la emoción, desde casa usted puede también emocionarse con su familia, con sus primos o con los que viva usted dentro de su casa y vivir esta emoción, por supuesto a través de Canal 3. Una transmisión exclusiva desde el Azteca. Desde el Azteca y por supuesto a las 7 de la noche estamos todos ya sintonizando Canal 3 para que ustedes estén también apoyando, dando esas buenas vibras a nuestra selección guatemalteca. Así es que nuestro mejor deseo para que haga un excelente papel y no solo eso, sino que represente dignamente a nuestro bello país. Definitivamente. Recuerde usted que Guatemala ha tenido algunos encuentros deportivos en la cual también ha logrado victorias importantes, pero hoy es un partido importante también para ver cuál es el nivel que tiene la selección con un equipo mundialista como es México, pero Guatemala no se queda atrás. Usted apoyar al azul y blanco esta noche a partir de las 7 de la noche por Canal 3. Arriba Guatemala. Arriba, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente día.